Igual tengo ahí mi presentación, así que Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida Pronto y averiguamos algo de su... y les vamos pidiendo, ¿cierto?, que ingresen y silencien sus micrófonos porque es un Zoom abierto. La idea es que tengamos un espacio donde quien quiera participar pueda hacerlo. Estoy esperando unos minutitos para que se vayan incorporando las personas en el proceso. Bueno. Formalizo entonces la bienvenida en esta tarde, ¿cierto? Me presento, soy Priscila Brevis Cartes, soy coordinadora académica del Diploma Interdisciplinario de Atención en Justicia con enfoque de género y diversidad sexual, que se dicta por formación permanente y que, a través de formación permanente y que imparte la Universidad de Concepción. Este año damos inicio a este diploma con estas actividades abiertas, una clase que realizamos la semana pasada y este seminario que se titula Nuevo Marco Normativo Nacional para la Igualdad de Género, Avances y Desafíos, y que esperamos en este panel interdisciplinario poder abordar diversas reflexiones sobre algunas normas nuevas y otras no tan nuevas, pero que generan ciertos impactos recientes en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro Estado de Derecho. Saludo muy especialmente a las personas expositoras, a los y las alumnas ya matriculadas en el diploma y a todas las personas que se han interesado por participar hoy en este seminario, que lo que va a hacer es buscar revisar estos avances y desafíos en relación a la implementación, ¿cierto?, de estas normas que entendemos buscan fortalecer la igualdad de género, principalmente erradicando una de las formas más extremas de discriminación de género, que es la violencia. En este sentido, les cuento que este seminario tendrá como objetivo principal reflexionar principalmente sobre la ley 21.675, algunos temas de esta ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres por razones de género. Y además vamos a revisar la ley o algunas reflexiones sobre la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior y hacer una reflexión sobre los desafíos de transversalización y de implementación de estas normas en el Estado de Derecho Chile. Además, les quiero contar que si bien nuestra intención original era abordar la llamada ley Carin, esta ley 21.643 que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos normativos en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo. Nuestro invitado, ¿cierto? Estrella, ya daremos las excusas del caso, no podrá quedarse por fuerza mayor, por un imponderable. Así que al doctor Álvaro Domínguez Montoya, que tenemos ya en la sala, le damos las gracias por su asistencia y le saludamos muy especialmente y lamentamos que no se pueda quedar en esta oportunidad. Álvaro Domínguez Montoya es abogado, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, es director del Magíster en Derecho del Trabajo Social y Previsión Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción y nos, nos queda esta deuda y quedamos comprometidos a hacer otro seminario abierto más adelante sobre esta normativa que entró en vigencia tan recientemente. Le doy brevemente la palabra a Álvaro Domínguez antes de que tenga que retirarse de la sala. gracias Priscila. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quisiera dar las excusas personalmente, lamentablemente por un cambio en el itinerario de vuelo. Estoy parado acá en Santiago y debo en 10 minutos más ir a tomar el vuelo hacia Concepción, no lo pierdo, así que lamentablemente no alcanzo a llegar para poder conectar y le pido a todos y todas las disculpas, particularmente a Priscila y las expositoras
invitadas que se había visto ya organizar esta actividad con bastante antelación y sé que puede obviamente generar ahí un bache dentro de lo que se tenía coordinado y organizado, pero le propuse a Priscila ahí una forma de compensación que espero esté a la altura de la deuda. Así que las disculpas a todas y todos y nada, eso. Gracias Priscila por el pequeño espacio y para dar la excusa. Gracias a ti, Álvaro. Ya tendremos esa nueva actividad organizada por el diploma, así que muy contenta de aquí. Bueno, les comento entonces la estructura de este encuentro virtual. Primero voy a abrir la palabra a esta conversación, ¿cierto? A las personas invitadas, quienes siguiendo algunos de los ejes que recién les comentaba, que nos convocan, nos acompañarán con sus reflexiones en torno a estos desafíos normativos recientes y de políticas públicas. Y luego, bueno, les pediremos que su intervención dure aproximadamente 20 minutos en cada uno de estos ejes temáticos. Luego voy a abrir algunos minutos de diálogo entre las personas expositoras para que puedan hacer alguna reflexión final de cierre o comentar alguna de las intervenciones de sus colegas, si así lo estiman pertinente. Y finalmente vamos a dar un breve espacio para preguntas de las personas asistentes o alguna reflexión en torno al desarrollo de este seminario. El tiempo va a depender desde luego de cómo vayamos avanzando, ¿cierto?, en nuestro itinerario. Desde ya les pido por favor mantener silenciados sus micrófonos y encendidas sus cámaras para hacer fluido este seminario virtual. Y antes del inicio y de darle la palabra a las personas expositoras a quienes les agradecemos su interés en participar hoy en el seminario, les voy a hacer una breve referencia de algunos puntos destacados de sus trayectorias para que podamos situar también desde qué experiencia ellas, porque ahora va a ser un panel solo de mujeres, ellas nos puedan contar estas reflexiones situadas. Bueno, agradecemos a Javiera Andrea Arce Rispo. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales, administradora pública de la Universidad de Chile y magíster en Ciencia Política, mención Instituciones y Procesos Políticos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es integrante de la red de politólogas, ha participado en una serie de discusiones derivadas en reformas políticas e institucionales en Chile, como la reforma electoral, y el apartado de la ley de cuotas, la ley de partidos políticos, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y además es coautora de la fórmula electoral de paridad de género de la Convención Constitucional que todos recordamos. Actualmente se encuentra cursando su tercer año de doctorado en política por la Universidad College London de Reino Unido y desde ya, de hecho, hoy se conecta. Así que con esas 5 horas de diferencia, muy agradecida, Javiera, de tenerte en este seminario. También Bueno, agradecemos... ¿parto nomás? No, ¿Parto? no, Dale nomás. voy a hacer las presentaciones. También agradezco a Liliana Ronconi. Ella es abogada, especialista en ciencias sociales con mención en currículum y prácticas escolares y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es académica actualmente en Chile, en la Universidad Santo Tomás de Valdivia, y ha tenido una trayectoria, ¿cierto?, en Argentina. Ha sido profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Palermo. Fue coordinadora en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y entre sus publicaciones se encuentran, por ejemplo, el libro Derecho a la Educación e Igualdad como no sometimiento, estereotipos y derecho antidiscriminatorio, algunas reflexiones para desarmar la desigualdad compleja, en revista Discusiones, Derecho a la Educación e Igualdad, reflexiones a partir del caso Pavés versus Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicado en la revista Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Y también alguien ya de casa, ¿cierto? Nos encontramos o agradecemos la presencia de Tami Solange Punslinski Arditi. Ella es abogada, también de la Universidad de Chile, especialista en Derechos Humanos y Género, máster en Derecho por la Universidad de Nueva York y máster en Derechos Humanos por la Universidad de Tel Aviv
Además, actualmente es directora de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción y, como muchos recordarán, fue convencional constituyente durante el primer proceso, ¿cierto? 2021 y 2022. Así que con esta mirada integral de este panel damos la más cordial bienvenida a sus espacios de exposición. Bueno, dando inicio a esta parte de exposiciones, voy a invitar primero a la doctora Liliana Ronconi a exponernos brevemente sobre algunos avances que consigna la Ley 21.075, conocida como Ley Integral de Violencia de Género contra las Mujeres, publicada en el Diario Oficial el viernes 14 de junio, y que precisamente busca proteger el derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia de género y que se dicta en concordancia a los estándares internacionales en la materia, como la propia Convención Belém do Pará o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Teniendo como eje regular mecanismos de prevención y protección, atención, reparación y acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctimas de violencia, independiente del espacio en el que este ocurra, esta nueva ley viene, ¿cierto?, a abordar de manera integral o busca abordar de manera integral este tipo de violencia de género, pues existían normas, pero que la regulaban en espacios específicos, como la ley de violencia intrafamiliar, propia de ese ámbito, o la ley de acoso callejero, que miraba precisamente el espacio público, pero que daba muchas otras situaciones no contempladas. En ese contexto, quisiéramos contar con la mirada de la doctora Ronconi sobre esta ley, particularmente sobre los avances esperados a partir de ese nuevo marco normativo en el contexto principalmente de la prevención de la violencia de género. Dejo adelante entonces a la doctora Ronconi. Gracias, Priscila. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias también por la invitación para esta presentación, y es un placer compartir. Un seminario de la Católica de Concepción. Es un placer compartir este espacio con Javiera y con Tami, también con Álvaro, que está ahí un ratito escuchándonos, así que gracias por esto. La idea era empezar, digamos, en primer lugar por la ley de 21.675, que, como decía Priscila, establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y empezamos, digamos, de atrás de lo último, lo más nuevo, hacia atrás. Un poco, diría, cómo se llega a esta ley. Mi objetivo en esta presentación es enfocarme en trabajar prevención, yo diría, desde una manera más, o tratando de hacer algunas críticas a la ley, o más que críticas, quizá pensar algunos desafíos que esta ley tiene. Es una ley súper amplia en términos de aspectos que abarca, entonces tratar de plantear como algunos desafíos que por lo menos a mí me generan, reflexiono con la lectura de esta ley. En primer lugar, yo diría, ¿cómo surge la ley? Un poco lo que decía Priscila. Compromisos internacionales asumidos por el Estado chileno, yo diría ya desde hace varios años, ¿sí? Que estos compromisos fueron asumidos. Desde el año 89, Chile ratificó la CEDAW, en el año 96 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención Belém do Pará, que sirvieron de base, digamos, a esta normativa, pero esta normativa no llega a sancionarse sin que el Estado chileno no haya tenido un largo recorrido en materia de prevención, erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿sí? Y ahí podemos hacer un conteo de distintas leyes que fueron dictándose en el Estado chileno hasta llegar a esta ley de protección integral. Diría, ley de violencia intrafamiliar, que la nombraba recién Priscila, la ley que tipifica y sanciona el acoso sexual en el ámbito laboral, la ley que tipifica el acoso sexual en el espacio público, la ley que regula el femicidio, la ley que después Tami se va a referir a ella, la ley 21.369, que regula una vida libre de violencia en el ámbito educativo o en el ámbito de la educación superior, la ley Carín, digamos, con todo este entramado normativo, y podemos pensar en otros, ¿sí? Yo acá hice como una selección muy, muy chiquitita, se llega a esta ley de protección integral. ¿Por qué una ley de protección integral? Y yo diría,
porque cuando uno mira estas otras leyes que fueron dictándose en el ámbito, en el Estado chileno, son leyes que pareciera, o no sé si pareciera, pero surgen ante hechos coyunturales determinados, ¿sí? Bueno, aparecía una muerte de una mujer, o lo que hoy tipificamos como femicidio, se logró la sanción del femicidio, ¿sí? Fueron leyes que reaccionaron ante casos concretos o ante situaciones concretas, ¿sí? Pareciera que esta ley tiene un espíritu distinto, tiene un espíritu que como la llamamos a la ley, es una ley de protección integral. ¿Por qué? Porque tiende a mirar distintos aspectos de lo que implica la violencia contra las mujeres en razón de su género. Esa es como una parte positiva, ¿sí? Es una ley que abarca distintos aspectos y que pareciera, uno podría decir, que no tiene nada de coyuntural, ¿sí? Porque es una ley que se demoró desde el año 2017, que está en trámite en el Congreso y logró su sanción recién en este año. Entonces, pareciera que es una ley que ha sido debatida, que ha sido cuestionada. Miren cuánto demoramos en sancionar una ley de protección integral, incluso cuando estaba la propuesta en el Congreso. Ahora bien, diría yo, en los países de la región, yo no tengo los datos exactos sobre Chile, pero lo que se puede saber de los países de la región es que pese a tener leyes que buscan erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, ya sea leyes en concreto o leyes integrales, la violencia contra las mujeres sigue cada vez más en aumento, ¿sí? Embarazos forzosos, violencia intrafamiliar, altos índices de femicidio, altos índices de violencia en el ámbito laboral. Yo le sumaría ahora altos índices de violencia en el ámbito internet, ¿sí? En redes sociales, etc. Entonces, un poco la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer o que yo me hago es, bueno, ¿es relevante esta ley o era relevante esta ley si ya teníamos un marco normativo bastante robusto? ¿Por qué una ley de protección integral sabiendo que y esto es un desafío que tiene la ley, ¿sí? Bueno, tenemos que hacer que esta ley disminuya esos números de violencia. Y acá me parece que, digamos, y acá la parte de prevención que establece la ley es bastante relevante. Yo iba a ponerla, no sé ni cuánto voy porque no puse el marcador. Entonces, digo, un primer punto, una primera pregunta que surge es, bueno, ¿cómo vamos a lograr para que esta ley quiebre con esos datos que vienen de la región que dice que los hechos de violencia cada vez van en aumento? Ahí hay un gran desafío. Otro punto que creo es importante, por lo menos para pensarlo críticamente, quizá es, la ley en su artículo 1 reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, ¿sí? Y define qué entiende por mujer, que se incluyen a las niñas, ¿sí? Eso es un gran avance también de la ley. Dentro del concepto de mujer incluye a las niñas. La pregunta que yo me hago ahí un poco es, bueno, ¿tenemos que reconocer un nuevo derecho? ¿Tenemos que hablar de un derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? ¿No alcanzaba con los derechos que ya teníamos reconocidos en los tratados internacionales o incluso derechos fundamentales en la Constitución? Por ejemplo, dignidad, integridad, autonomía, ¿sí? Bueno, la ley reconoce un derecho. Ojo que esto, digamos, no es una cuestión de técnica legislativa chilena. Uno mira qué está pasando, por ejemplo, en el ámbito interamericano, ¿sí? Y la Corte Interamericana también está haciendo lo mismo al momento de hablar de violencia contra las mujeres, ¿sí? Hace un tiempo, 3 años, 4 años, en el caso Paola Guzmán Albarracín, habla de el derecho que tienen las niñas a vivir una vida libre de violencia en el ámbito educativo. O sea, como un derecho súper específico que le volvemos a poner este nombre cuando quizá encaja en otros derechos, ¿sí? O se subsume en otros derechos que ya tenemos reconocidos. Esa es una primera pregunta que yo me hago respecto de la ley. Otro aspecto interesante, entonces, a mí me parece súper interesante y súper de avanzada que la ley haya incluido a las niñas. La ley define distintos tipos de violencia, ¿sí? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia política en el trabajo, la violencia ginecostétrica y la violencia vicaria, ¿sí? Incluye también la violencia que se realiza contra niños y niñas al momento de, digamos, para ejercer violencia contra las mujeres.
de nuevo, súper interesante, ¿sí? Porque da una definición de qué se entiende por violencia física, qué se entiende por violencia psicológica, qué se entiende por violencia sexual. Una pregunta que a mí me surge ahí tiene que ver un poco con la superposición de estos tipos de violencia, ¿sí? La pregunta que yo me hago es, por ejemplo, ¿la violencia ginecobstétrica no es violencia institucional también? ¿No estamos regulando ahí, sobre regulando algunos aspectos o queremos dejar marcado algunos aspectos? Por ejemplo, eh, la violencia en el trabajo no debería ya estar enmarcada también en la ley Carín. Digamos, ahora volvemos a hablar sobre violencia específicamente en esta ley, dejando quizá un poco en dudas, bueno, ¿qué marco normativo vamos a aplicar? ¿La ley Carín o la ley de violencia? Creo que un paso también, otro paso adelante de la ley, perdón, voy mezclando así como algunas críticas y algunos comentarios a la ley. La violencia institucional, creo que un gran avance es que reconoce la violencia institucional por acción y por omisión, ¿sí? Cuando uno busca materiales en materia de violencia institucional, en general están referidos a acciones que se han llevado adelante, por ejemplo, por agentes públicos, pero hay más dudas respecto de si existe la violencia institucional por omisión. Bueno, acá la ley lo deja bastante claro. La violencia puede ser en el ámbito público y en el ámbito privado. Todo cae dentro del marco normativo de la Ley de Protección Integral. Y yo diría esto, digamos, pese a estas críticas que se le puede hacer a la ley es una ley integral. Esto es, abarca diversos temas, es una ley marco que en todo caso, diría yo, permite interpretar otras normas que ya están en funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, al momento de juzgar un femicidio. Bueno, ahí tenemos la Ley de Protección Integral, que es la que nos va a decir, bueno, cuáles son los parámetros que tenemos que utilizar, ¿sí? O, por ejemplo, casos de violencia o casos de alimentos en el ámbito familiar. Y la ley, yo diría, no me voy a meter tanto en esto, pero quiero dejarlo bien en claro, yo creo que los dos marcos grandes que trae la ley son, por un lado, interseccionalidad, ¿sí? Al momento de aplicar esta ley, y debida diligencia y no revictimización. Creo que estos son como los dos, o los tres, diría yo, ejes centrales que tiene esta ley. Interseccionalidad, debida diligencia y no revictimización. Que, digamos, están específicamente destinados los últimos dos a los operadores de justicia, pero uno podría pensarlo, digamos, también en otros aspectos, por ejemplo, al interpretar normas en materia educativa, al interpretar normas en materia de salud, etc. Entonces, digamos, para recontextualizar, abarca diversos aspectos de la violencia o distintos tipos de violencia. Esto es algo positivo, digamos, porque necesitábamos esta ley marco. También, diría yo, puede ser un problema, ¿sí? Y, por ejemplo, uno de los problemas que a mí me surgen al momento de interpretar esta ley es, esta ley reconoce la violencia estructural, ¿sí? Esta violencia, diríamos, como más leve, como más atmosférica, ¿no? Como más, no sé cómo llamarlo, pero es una violencia estructural que aparece en distintos ámbitos. Por ejemplo, diría yo, en el ámbito educativo, ¿sí? En la educación superior, o por lo menos donde yo he estudiado en educación superior, pero también podemos verlo en otros ámbitos. A mí la pregunta que me hago es ahí, bueno, ¿hasta dónde tenemos que aplicar el concepto de violencia estructural? ¿Y a dónde aparece la violencia de discriminación? Perdón, ¿a dónde aparece el concepto de discriminación? ¿Sí? Me parece que ahí también hay una pregunta que tenemos que hacernos, quizá tiene que ver más con desarrollos más dogmáticos, pero que son relevantes preguntarnos, bueno, ¿cuándo vamos a aplicar la ley de protección integral porque hay una situación de violencia estructural? ¿Cuándo vamos a aplicar la ley antidiscriminatoria porque estamos ante una situación de discriminación? ¿Sí? La ley pareciera que ahí no, digamos, es tan amplio el concepto de violencia, que eso está bien, que nos genera duda, bueno, respecto de, por ejemplo, la aplicación de la ley de discriminación. Y también diría yo, y esto puede ser algo positivo y algo negativo, es una ley súper ambiciosa. ¿Por qué es una ley ambiciosa? Y porque implica, ya desde que leemos la cuestión de la prevención, o el primer punto que es la prevención, una readaptación de todas las instituciones, de educativas, de salud, penitenciaria, etc. ¿Por qué? Porque los parámetros que fija son parámetros muy altos, o los estándares que fijan son estándares muy altos
que requieren la readecuación de estas instituciones, ni hablar de el Poder Judicial, las escuelas de derecho. Ahí es una ley que, digamos, que irradia a todo el aparato estatal, ¿sí? Aparato estatal y al aparato privado también. Me voy a meter en temas de prevención para avanzar un poquito con esto que quiero llegar a decir. La ley, diría yo, tiene estas tres patas, ¿no? Conceptualizaciones, prevención, acceso a la justicia, ¿sí? Yo me voy a enfocar en prevención. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque a diferencia de otras leyes que reaccionaban ante hechos puntuales o ante hechos concretos, esta ley empieza a preguntarse por las causas de la violencia y busca erradicar esas causas de la violencia, modificar estereotipos basados en la inferioridad de los sexos y que reproduzcan la violencia contra las mujeres. Para esto lo que hace es establecer medidas generales, campañas de concientización, políticas económicas o la obligación de establecer políticas económicas, producción de datos. Creo que esto es un punto central que trae la ley como novedad, la obligación del Estado de producir datos de manera centralizada. Esto es, que no esté el dato en el Ministerio de Economía, el dato en el Ministerio de la Mujer, el dato en el Ministerio de etcétera, sino que haya una información centralizada de datos, ¿sí? Esto es súper relevante, incluso para cumplir obligaciones internacionales por parte del Estado, y es uno de los grandes desafíos que tienen los Estados, creo yo, en la actualidad. Pero también tiene obligaciones específicas en materia de prevención, en materia de salud, en materia de educación, en el ámbito de la seguridad pública y la seguridad penitenciaria, en el ámbito laboral y en los medios de comunicación. Dos cosas respecto de esto y después me voy a meter más en el ámbito educativo, que es donde conozco un poco más. Una de las cuestiones tiene que ver con campañas en los medios de comunicación, ¿sí? Yo creo que acá hay un gran desafío teórico que todavía no hemos avanzado en esto, es la cuestión de el vínculo entre esta obligación que tiene el Estado de generar estas campañas de concientización y la libertad de expresión que tienen muchos de los medios. Creo que ahí hay o podría haber un posible conflicto de derechos al cual deberíamos prestarle especial atención, porque entiendo yo que una de las principales respuestas va a haber es, bueno, este medio es privado, este medio no se va a hacer cargo de esto, esto atenta contra la libertad de expresión, digamos, y creo que ahí hay un desafío para pensar, ¿sí? Y el otro de los puntos que a mí me llama la atención de la ley es que lo charlábamos hace poco en una charla, que la ley está muy enfocada en las mujeres. No hay una sola mención en la ley a los varones, a los hombres, ¿sí? Y yo creo que esto también puede ser, o en materia de prevención, esto es un gran desafío que tenemos, tratar de lograr hacer comprender que la ley de prevención integral de violencia contra las mujeres no se refiere, no es un problema solo de las mujeres, es un problema de la sociedad toda, ¿sí? Pero la ley, por ejemplo, no habla de erradicar estereotipos vinculados también a los varones, por ejemplo, en materia de tareas de cuidado, ¿sí? Que creo que es el gran desafío que tenemos hoy, ¿no? De lograr ser escuchadas por los hombres, que pareciera que las cuestiones de género nos atienden, son solo un problema de las mujeres. Entonces creo que ahí también hay un tema en materia de técnica legislativa, quizá cómo está pensada la norma, de cómo lograr la atención de también los varones. En materia de prevención, yo quería comentar solo un caso, porque a mí me parece importante como un desafío que tiene, o que muestra por lo menos un desafío que tiene, o que va a tener la aplicación de esta ley. En materia de educación, esta ley no fue sancionada porque se presentó un requerimiento de inconstitucionalidad, ¿sí? Básicamente el artículo 12, el inciso 2 del artículo 12, que establecía que los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, solo reconocidos por el Estado, deberán promover una educación no sexista y con igualdad de género. Esta norma fue cuestionada por un grupo de legisladores y los argumentos es que este pedacito de la norma era contrario al derecho de los padres de educar a sus hijos relacionado con la libertad de conciencia y la libertad de religión, ¿sí?
el Tribunal Constitucional rechazó este requerimiento de inconstitucionalidad por mayoría en abril, creo, si no me acuerdo, si en abril del 2024, y los fundamentos que establece el Tribunal Constitucional son bien interesantes. En primer lugar, dice el Tribunal Constitucional, no hay una definición de qué se entiende por educación no sexista, ¿sí? En principio, educación no sexista es aquella que no sea discriminatoria, dice el Tribunal, con lo cual, a priori, esto no genera ningún problema de inconstitucionalidad. Podría existir en algún caso concreto alguna inconstitucionalidad que se debería resolver ante esa situación. La educación no sexista se admite una interpretación razonable, que es aquella que es contraria al sexismo, y el sexismo, dice, es parte del principio de igualdad y no discriminación. Reconoce el Tribunal Constitucional el espacio donde está metido este artículo, ¿sí? Que es en una ley que busca erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito de la prevención, ¿sí? Y reconoce a la educación como el ámbito fundamental para prevenir la violencia contra las mujeres. Pero el otro punto que también trae el Tribunal Constitucional, y que a mí me parece ahí un punto interesante también para seguir reflexionando sobre esto, es que establece que el derecho a la educación es un derecho de las personas, de cada una de las personas, o sea, de cada niño y cada niña, y que el derecho preferente de los padres de elegir la educación de sus hijos está subordinado al derecho a la educación, ¿sí? Y este es un punto interesante porque antes, también en un requerimiento de inconstitucionalidad, cuando se estaba debatiendo la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la Ley 21430, el Tribunal Constitucional puso por sobre el derecho a la educación de los niños el derecho preferente de los padres, ¿sí? Se estaba discutiendo en ese caso un artículo de la ley que establecía la obligatoriedad de la educación sexual. Y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional ese artículo porque entendió que era contrario al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Entonces, acá hay un avance importante en materia de argumentación por parte del Tribunal Constitucional. El derecho a la educación está por encima del derecho de los padres de elegir la educación de los hijos. Sin embargo, diría yo, y acá es donde vinculo, digamos, el caso de la inconstitucionalidad con la interpretación de la ley, en este argumento que da el Tribunal Constitucional, y con esto voy cerrando, es importante dos cosas para mí. Una tiene que ver con, en el argumento del Tribunal Constitucional, la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes no aparece. Y a mí esto, digamos, me llama la atención y pienso en cómo va cómo esto podría ser un problema a la hora de interpretar la Ley de Protección Integral de la Niñez, pero también la Ley de Protección Integral de Violencia contra las Mujeres, ¿sí? Cuando hablamos de interseccionalidad, básicamente nos está diciendo esto, es, bueno, no solamente tenés que mirar el carácter de mujer, sino también el carácter de niña. Y en este punto, digamos, definir qué implica la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, yo creo que es central a la hora de analizar violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en cuestiones, no sé, se me ocurre en este punto, por ejemplo, en materia de educación sexual integral, y acá vinculo con el otro problema que yo veo en esta sentencia, es que la educación no sexista es súper relevante para que las niñas puedan vivir una vida libre de discriminación en la educación, pero creo que es insuficiente para generar mayor autonomía en las niñas, ¿sí? Es relevante no solo la educación no sexista, sino también la educación sexual integral, es decir, aquella que abarca principalmente aspectos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos en forma respetuosa de la diversidad. Y para esto, el concepto de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes es central, ¿sí? Porque si nosotros entendemos que tienen autonomía y que tenemos que darle herramientas para que se formen en su toma de decisiones, la educación sexual pareciera ser un punto relevante, ¿sí? Que todavía Chile en esto viene bastante atrasado, entonces tenemos una ley muy importante y
con algunos problemas, pero, digamos, interpretativos, pero relevante en materia de protección integral contra la mujer, pero sin embargo, en materia de prevención, pareciera que todavía nos hemos quedado corto al reconocer solo la educación no sexista y no la educación sexual integral. Creo que ahí hay un desafío, porque de nuevo, Chile no tiene una política de educación sexual integral. De nuevo, es un súper avance la educación no sexista. Esto no quiere decir que esté en contra, sino que estoy pensando, bueno, cómo podemos seguir desarrollando argumentos para poder seguir avanzando en el reconocimiento de derechos. Entonces, digo, solo para cerrar, otro punto que yo diría en términos de estas políticas públicas, por ejemplo, de capacitaciones, yo diría son políticas públicas muy a largo plazo. Entonces, creo que hay un desafío de que esta ley de protección integral tenga un impacto a corto plazo. Va a ser difícil porque estas políticas, por ejemplo, en materia de educación, hay que educar a las personas que van a educar después. Eso lleva una gran cantidad de años. En el medio hay cambios de gobierno en general, con lo cual muchas veces las políticas públicas se cortan, etc. Las capacitaciones que ordena en materia de prevención no pueden estar solo vinculadas a la ley de protección integral, sino que tienen que ir unidas con otras leyes, como por ejemplo femicidio, por ejemplo protección integral de la niñez, por ejemplo ley de protección a las personas con discapacidad, etc. Y otro de los puntos que también me parece importante para pensar es cómo lograr, digamos, uno de los desafíos que tiene en materia de prevención es cómo lograr las capacitaciones en territorio, ¿sí? En general, las capacitaciones están o se llevan a cabo, yo diría, desde arriba para abajo, y esta ley pareciera, o digamos, una fructífera aplicación de la ley nos dice, bueno, esta ley tiene que venir desde abajo, digamos, desde los territorios, empezar a capacitar desde los territorios para que sean estas personas que logren la prevención de la violencia y no pensar solo, por ejemplo, en el rol que tiene el Poder Judicial a la hora de sancionar un hecho de violencia, ¿sí? O las universidades al momento de sancionar un hecho de violencia. Entonces, digamos, ahí con esto cierro mi presentación, pero es un poco esto a lo que me quería referir, digamos, cuáles son las ventajas que tiene esta ley, pero también que implica ahora nuevos desafíos para pensar en su efectiva implementación en el tiempo quizá más rápido posible para empezar a prevenir y no tener que sancionar hechos de violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Perdón el tiempo. Muchas gracias, Liliana. Muy interesante lo que revisa, ¿cierto? Y esto nos conecta con las dos intervenciones que van a seguir. Por un lado, este título segundo de la prevención de la violencia de género, que se relaciona muy estrechamente con los requerimientos para que el Estado implemente ciertas políticas públicas, no solo en el ámbito educativo, sino en una serie de desafíos para el Estado, que ya Javier Arce nos comentará. Y por otro lado, con la relación con la ley 21.369, ¿cierto? Esta relación de prevención, violencia y derecho de igualdad que se establece en el artículo 8 va muy de la mano con estos desafíos que incorpora el artículo 12 de incorporar en los planes, ¿cierto? Una educación con enfoque en derechos humanos. Entonces viene a desafiarnos en distintos ámbitos esta ley. No solamente trae algunas dudas y potencialidades, como tú bien señalabas, sino también cómo nos desafía en el ámbito de las políticas públicas y en el ámbito de la educación superior. Así que muy agradecida de todos esos comentarios. Y bueno, ahora quiero dejar con ustedes a Tami Punsinski Arditi para seguir con este eje, ¿cierto?, de la ley 21.369, que si bien no es tan reciente, es del 15 de septiembre del 2021 que fue publicado, ha ido implementándose de manera progresiva. Esta ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en las instituciones de educación superior y que de alguna manera inicia este camino que institucionaliza medidas para erradicar la violencia de género en las universidades y otras instituciones de educación superior y que va a cristalizar una serie de desafíos que también, como bien comentaba Liliana, ¿cierto?, surgen de manera, entre comillas, coyuntural. No podemos olvidar, ¿cierto?, el Mayo Feminista del 2018 y la acción de muchas mujeres que cristaliza también en esta ley. Esta ley, que junto con establecer una serie de requerimientos a cumplir por las instituciones de educación superior, ha permitido al interior de las universidades, ya
nos podrá comentar de aquello Tami, abrir el diálogo, ¿cierto?, sobre la discriminación de género, las brechas y barreras de género que muchas veces se manifiestan en violencia y acoso, y ha llamado además a construir desde los espacios educativos nuevas formas de relación para un diálogo y una construcción de sociedades más igualitarias. En este sentido, hemos querido invitar a la académica y hoy directora de la EGIP de la Universidad de Concepción a presentarnos una mirada sobre la Ley 21.369 y los avances en igualdad de género que esta norma ha significado en los espacios de educación superior. Adelante, Ta. Muchas gracias. Súper, muchas gracias Priscila. Bueno, muy buenas tardes, casi ya buenas noches, depende de dónde estén, ¿cierto? Y la Javi. Y Liliana, tardes a todas y todos, muchísimo, un placer estar con este tremendo panel, incluso cuando mencionabas ahí a Javiera y todo lo que peleó por la paridad en la convención, hay que seguir agradeciéndoles a todas estas mujeres que pelearon para que fuéramos el primer país en tener un órgano paritario, escribir una propuesta al menos constitucional. Yo voy a compartir pantalla y ustedes me avisan, yo creo que debería de funcionarme bien. Eh, Soy media mala para el Zoom, pero se supone que están viendo mi pantalla el PPT, ¿o no? Sí, se ve perfecto. Sí. Súper. Ando también no ando con tan buen internet y además voy a autoacusarme o excusarme. Estoy sola con mi hijo pequeño, así que en cualquier momento van a ver a un peque ahí dando vueltas. Bueno, La hora lo bueno, como bien amerita. decía Priscila, lo que yo voy a abordar es precisamente la ley, ¿cierto? 21.369 y lo que se ha avanzado en materia de igualdad de género dentro de lo que son las instituciones de educación superior. Y para eso, incluso Priscila ahí se me anduvo adelantando, pero me parece muy bien. Primero dar un poco de contexto sobre cómo se genera, ¿cierto? Finalmente la ley 21.369 en nuestro país. Y en ese sentido, partir por tal vez una afirmación que puede ser muy obvia, pero que también mucho tiempo estuvo en discusión en Chile sobre que efectivamente la educación superior es un derecho que está hoy en día consagrado en una ley, que es la ley 21.091, también conocida como la ley de gratuidad, y que por lo tanto reconoce que entre otros principios está el principio de respeto y promoción de los derechos humanos, el que siempre debe regir la actuación no solamente del sistema de educación superior, sino que todas las instituciones de educación superior. Y por lo tanto es respecto de toda la comunidad universitaria y todas las propuestas, tanto formativas como de desarrollo organizacional, tienen que siempre tomar en consideración, ¿cierto?, estos principios de respeto y promoción de los derechos humanos. Y por ende, lo lógico, ¿cierto? Y en esa mirada es que también el acoso sexual y laboral, tanto como la discriminación arbitraria, atentan entonces contra los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, que incluso expresamente lo establece esta ley. Entonces, sin perjuicio de que antes de la ley 21.369 no se contemplara propiamente tal regular el acoso sexual y discriminación de género en las instituciones de educación superior, de todas formas ya se podía interpretar que era algo contrario y que por lo tanto las instituciones de educación superior tenían que velar por ello porque estaba consagrado dentro de la ley 21.091. Bueno, y la ley 21.369 que regula tanto el acoso sexual, la violencia y discriminación de género, avanza hacia el abordaje transversal de lo que es la violencia de género en la educación superior. Y por lo tanto, es importante que esta ley lo que hace es entender, ¿cierto?, cómo se tiene que implementar correctamente y abordar la igualdad de género en todo lo que es el sistema de educación superior chileno, pero con miras, y va un poco también en la línea de lo que decía antes Liliana, con miras a lo que es la prevención y la erradicación de todas las manifestaciones de violencia en el ámbito de la educación superior. Y esta ley, ¿cierto? Que avanza, como les decía, en un abordaje transversal de la violencia de género, lo que busca también entonces es
Ahí sí, que estoy con dos pantallas, entonces me confundo, perdón. Ahí sí. Entonces, esta ley que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior es sin duda parte de un proceso, como bien decía Priscila, que nace en mayo de 2018. La génesis, podríamos decir incluso de la ley 21.369, se encuentra en una de las demandas de larga data en torno a lo que es el reconocimiento y la erradicación de las violencias de género en la sociedad y que particularmente a nivel de educación superior cobraron mayor visibilidad en las movilizaciones feministas del año 2018. Y las movilizaciones del año 2018, además que fueron, por supuesto, muy potentes, lo que hicieron fue interpelar críticamente, sobre todo a las universidades, ¿cierto? Y a universidades estatales y privadas, pero a todo el sistema de educación superior en Chile y también al Estado en su conjunto por la ausencia de mecanismos institucionales que fueran adecuados para poder enfrentar las diversas manifestaciones de violencia que había en la educación superior. Y lo que hicieron también estas manifestaciones del Mayo Feminista fue, podríamos decir, como remover a las comunidades educativas respecto o empezar a tomar un debate sobre las relaciones de poder que existen, se producen y reproducen en las instituciones de educación superior y cuál es la respuesta institucional a estas relaciones de poder que se producen y reproducen y por lo tanto cómo resolvemos los conflictos que se generan precisamente por estas relaciones o abusos de poder. Y por lo tanto lo que hace el Mayo Feminista, ¿cierto?, es impulsar cambios y es remirar, ¿cierto?, las prácticas docentes, definir nuevos mecanismos de abordaje, marcos para relacionarse dentro de las instituciones y también construir nuevos acuerdos de convivencia. En el fondo es cambiar la cultura organizacional de las instituciones de educación superior referente a temáticas de acoso sexual y discriminación y violencia de género. Y como les decía, ¿cierto? Lo que demuestra principalmente las manifestaciones del Mayo Feminista 2018 es la ausencia de mecanismos adecuados en las instituciones de educación superior para poder enfrentar las diversas manifestaciones de violencia, sobre todo cuando éstas se producen, ¿cierto? Y reproducen entre estudiantes o entre funcionarios y estudiantes, porque y es algo que aun cuando Álvaro no esté, ¿cierto? Voy a tratar de linkearlo un poco con lo de la ley Karin, porque efectivamente, ¿qué es lo que es uno de los grandes desafíos que trae la ley 21.369? Es abordar aquella laguna jurídica que teníamos respecto de cuando dos estudiantes sufrían respecto un acoso sexual, por ejemplo, o discriminación, no había cómo regularlo desde un punto de vista laboral, ¿cierto? Que ya estaba cubierto precisamente por todo lo que es el Código del Trabajo. O en el caso de que fuera respecto de un estudiante y un profesor o profesora. Entonces, o funcionario ya sea de administración o servicio. Entonces, lo relevante, ¿cierto?, que trae la ley 21.369 es decirle a las instituciones de educación superior, chuta, ya me estoy pasando el tiempo, es decirle a las instituciones de educación superior, ya, tú me avisas Priscila nomás. Usted tiene que hacerse cargo de velar por el bienestar de toda la comunidad universitaria para que puedan ir a estudiar o que puedan ir a trabajar en un entorno libre de violencia y por lo tanto regular, ¿cierto? Tanto lo que es el acoso sexual, violencia y discriminación en razón de género. El objetivo de la ley específicamente es promover una política integral para prevenir, reparar, investigar y sancionar, tanto como les decía, el acoso sexual, la violencia y discriminación en razón de género, a través de contar con dos modelos en las instituciones de educación superior. Uno que es el modelo de prevención y otro que es el modelo de investigación y sanción y también que incluye la reparación y protección. Y por lo tanto, esta política que incluye estos dos modelos está súper vigilada, ¿cierto?, por la Superintendencia de Educación Superior. Específicamente, la Universidad de Concepción lo que tuvo que hacer, porque efectivamente ha sido bastante pionera en abordar estas temáticas, incluso antes de que saliera la ley, es que tomó, ¿cierto?, el protocolo que ya se tenía en la universidad
y se incorporó con un modelo de prevención para contar con una política institucional de equidad de género y diversidad sexual. Y ahora en cuanto a los desafíos, porque creo que es súper interesante después linkearlo con lo que ya dijo Liliana, eventualmente después lo que diga Javiera, y comentarles un poco los desafíos que tenemos con la ley CARI. Uno de los desafíos más grandes que yo les podría decir es lo de la tipificación de las conductas. Y el segundo desafío que hemos visto desde que se implementa la ley, que entra en vigencia el año 2021, es el ámbito de aplicación tanto personal como espacial. Y voy a abordarlos como muy concretamente. Respecto de la tipificación de las conductas, ¿cuál es el gran desafío que tenemos acá? Y sobre todo ahora, eso es interesante después lo que puedan conversar o abordar con respecto a la ley Karin, es precisamente, y sobre todo ahora con la ley de violencia integral también, porque que nos trae muchas nuevas, ¿cierto?, manifestaciones o conceptos de violencia que están tipificados en la ley y por lo tanto cómo primero se armoniza lo que ya tenemos con la ley 21.369, lo que trae la ley Karin y además lo que trae la ley de violencia integral. Y por lo tanto, en cuanto a la tipificación de las conductas, una de las dudas que tenemos finalmente, y les pongo un ejemplo concreto, y que ha surgido desde antes de la ley Karin o desde antes de la ley de violencia integral, que ambas son de este año, ¿cierto? Pero que ahora se refuerza esa inquietud producto precisamente de esas leyes. La ley de 21.369 señala que, por ejemplo, nosotros sí tenemos que sancionar aquellas conductas que sean discriminación en razón de sexo, identidad de género, expresión de género u orientación sexual. ¿Ya? Entonces, la duda que surge, por ejemplo, hoy en día con la ley Karin, que una de las grandes innovaciones que trae la ley es que ya no exige la reiteración de la conducta en el caso del acoso laboral. Entonces, antes de la ley Karin, o sea, antes de 1 de agosto de este año, si es que, por ejemplo, existía un caso entre dos funcionarios, o sea, relación laboral, entre dos funcionarios donde un funcionario llega un día y hace un comentario sexista o un comentario homofóbico, que por supuesto no hay que aceptarlo, ni tolerarlo, ni siquiera justificarlo, pero ocurre una sola vez, antes de la ley Karin, nosotros, si nos hubiese llegado esa denuncia a la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual, hubiésemos dicho, claro, no es acoso laboral, porque ha ocurrido solo una vez y no es una conducta reiterada en el tiempo, y por lo tanto lo podemos abordar desde lo que es nuestro protocolo, que es discriminación en razón de género, ¿cierto? En términos amplios. Pero hoy en día, con la ley Karin, y os sería súper interesante tener este seminario un año más, porque vamos a ir viendo todas estas situaciones y cómo ir resolviéndolas. Hoy en día, con la ley Karin, que no te exige la reiteración, perfectamente podríamos ahora tipificarlo, ¿cierto?, respecto de una conducta de acoso laboral, y por lo tanto no sería competencia propiamente tal vez de nuestra dirección, sino que sería competencia de todo otro procedimiento que exige la ley Karin. Entonces, eso, por ejemplo, es uno de los desafíos en cuanto, sobre todo en materia laboral, que nosotros hemos visto, que ya lo habíamos identificado antes y que, por supuesto, ahora entra a reforzarse con estas nuevas leyes que, por supuesto, muy bienvenidas, pero que vemos que es súper importante de correctamente armonizarlas. Incluso, bueno, Liliana lo comentó, pero en términos generales, la ley de violencia integral habla de violencia en el trabajo y es una definición completamente distinta a la definición de violencia en el trabajo, que es el mismo término, pero en la ley Karin. Entonces, cuando hablemos de violencia en el trabajo, y tal vez obviamente no le sale todo lo de abogada, pero dice, ya, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque tienes una ley que te habla de un concepto y tienes otra ley que te habla de un concepto completamente distinto. Pero yo no vengo de acá a dar tal vez soluciones, sino que a generar más inquietudes. Y la segunda inquietud, que también ha sido un tremendo desafío y que tampoco hasta ahora hemos tenido mucha respuesta, es el ámbito de aplicación espacial. Es decir, ¿cierto? Respecto respecto de en qué, o sea, como universidad tenemos competencia para conocer las conductas que ocurran en determinados lugares, ¿cierto? Ese es el ámbito de aplicación espacial. ¿Y qué es lo que señala un poco la ley, ¿cierto? La ley es bastante, voy a decir, amplia respecto de en qué conductas, en qué lugares nosotros como universidad tendríamos competencia, ya sea acoso sexual, violencia, discriminación en razón de género, para poder investigar y eventualmente sancionar. Y siempre la duda, y esto tal vez hay quienes ven estos temas hace tiempo, lo pueden recordar cuando fue la discusión de violencia
de violencia intrafamiliar, la duda que hoy en día tienen las instituciones de educación superior, y es un argumento que, voy a decir, tal vez lamentablemente escuchamos bastante, es que nos dicen que nosotros no tendríamos competencia para conocer, por ejemplo, una conducta de acoso sexual, discriminación o violencia en razón de género, si esto ocurre en un lugar fuera de la universidad, cuando, voy a poner el típico ejemplo, ¿cierto? Una fiesta un sábado cualquiera entre estudiantes. Y voy a decir sobre todo entre estudiantes, pero también podría ser entre funcionarios. Porque ahí, y ¿por qué es tan interesante? Porque la superintendencia ha sacado 2 circulares desde que entró en vigencia la ley. Y la última circular que sacó el año pasado señaló expresamente que, por supuesto, la universidad sí puede conocer y tiene competencia para conocer de conductas cuando es fuera de las dependencias institucionales. Y siempre incluso se ha interpretado así, si es en paseos, pero que sean propios del marco de la institución, ¿cierto? O sea, que de una u otra forma estén como ligados a la institucionalidad. Pero lo que dice la circular, y es súper interesante, y por eso quería usar la presentación de apoyo, es que dice que también es cuando, también tenemos competencia en las universidades en aquellas conductas que son fuera de las dependencias institucionales, cuando se trata de actividades organizadas o desarrolladas por una o más personas que desempeñen otras funciones relacionadas con la institución de educación superior, tales como ayudantes, becarios, conferencistas y visitantes, personal, asistente de apoyo. Y personas que desarrollen su práctica profesional dentro de la institución superior, intervengan como responsables, como víctimas, integrantes de personal docente, académico, investigación, autoridades, entidades u otro. Entonces, desde un punto de vista, y este no era lo que yo quería mostrar, así que me pido las disculpas correspondientes, pegué otro, pero lo que les quería mostrar, así que se los voy a mostrar igual, perdón. Acá voy a compartir otra vez la pantalla. Espera un segundito. Ay, Lo complejo no es tan solo organizadas, sino desarrolladas. Ahí se abre, pero un mundo desarrollado, pues. pero espérenme que estoy acá sí. Acá sí. Y voy a compartir acá. Perdón. Acá, cuando fuera de las dependencias institucionales, sí, no sé por qué no se copió, porque ahí justo lo tenía anotado. Se trata de actividades organizadas o desarrolladas por uno o más estudiantes, e intervengan como víctimas y como responsables estudiantes de la institución cuando tales hechos o situaciones afecten el buen desenvolvimiento de los fines y propósitos de dichas instituciones de educación superior, o bien creen un entorno intimidatorio, hostil o humillante en ellas. Entonces, ¿qué es lo interesante de lo que dijo la superintendencia en esta última circular? Dijo, aun cuando, ¿cierto?, se trata de actividades organizadas por estudiantes fuera de la universidad, fuera de las dependencias, y otras distintas a todas las que se han señalado acá, que están de una u otra forma relacionadas con la institucionalidad, sí nosotros tenemos competencia como universidad para revisar, ¿cierto? O sea, investigar y eventualmente sancionar esas conductas cuando afecten el buen desenvolvimiento de los fines o propósitos de la institución, o bien creen un entorno intimidatorio, hostil o humillante entre las personas involucradas. Entonces, lo interesante, y voy a dejar de compartir y con esto cierro, lo interesante que trae la circular es que trae una interpretación, y soy muy sincera, muy distinta a lo que ha dicho hasta ahora tribunales y la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema hasta ahora ha sido súper clara en decir que no hay competencia para conocer estas conductas que son fuera, como voy a decir, la fiesta del fin de semana, ¿cierto? Pero la superintendencia ha dicho que cuando esto finalmente genere un ambiente humillante o hostil, por supuesto que nosotros podríamos conocer. Entonces, en un caso que lamentablemente nos llega dentro de la dirección, cuando 2 estudiantes y una de ellas sufre acoso sexual por parte de otro compañero de la universidad y se lo tiene que encontrar todos los días en la clase, sí, efectivamente podría generar un ambiente humillante, ¿cierto? O finalmente intimidatorio o hostil, y por lo tanto podría ser un argumento suficiente para nosotros como dirección decir sí tenemos competencia. Entonces, yo creo que finalmente, y con eso cerrar, y tal vez después espacio para más reflexiones, pero los 2 grandes desafíos y que se siguen viendo, ¿cierto?, es la visión
que se tiene en cuanto a cuál es el deber de la universidad, finalmente, no solamente para prevenir estas situaciones, sino para principalmente, yo diría, como resguardar a la comunidad universitaria cuando vive estas situaciones. Y por lo tanto, ¿cuál es la competencia que tenemos para no solamente dar medidas de protección, pero eventualmente la responsabilidad o deber que tenemos para investigar o sancionar este tipo de conductas cuando ocurren dentro de personas que son parte de la comunidad universitaria? Muchas gracias, Tami, por ahí esa problemática, ¿cierto? Tan contingente y que yo creo que ha dado tantos dolores de cabeza y a veces ha planteado situaciones muy complejas. Ya podremos ir relacionándolas también con lo comentado. Y ahora, aprovechando el tiempo, ¿cierto? Quiero darle la palabra a Javiera Andrea Arce Rifo. Buscando una mirada interdisciplinaria, hemos invitado a esta destacada cientista política, también buscando contextualizar, por un lado, cómo se explica la actual regulación que han comentado tanto Liliana como Tami, en el marco de estas políticas públicas para la igualdad de género, que sin duda han sido impulsadas no solo ahora con estas normas muy recientes y relativamente recientes, sino en gran medida hay que reconocer que desde el retorno a la democracia han ido impulsando distintas normativas de manera creciente, también desde las trayectorias feministas más del retorno a la democracia, pero también aquellas reivindicaciones más actuales, como bien mencionaba también del 2018, y que han planteado, pero hoy de manera más creciente, han planteado una serie de desafíos institucionales para hacer operativas estas normas. Y para hacer operativo este principio, ¿cierto?, constitucional de igualdad de género y no discriminación, y cómo se va articulando esta operatividad estatal para la erradicación de la violencia de género en distintos espacios, de educación superior, espacios públicos y privados, como bien consigna, ¿cierto?, la ley integral. En este sentido, invitamos a Javiera Arce Rifo a compartir sus reflexiones sobre la búsqueda por transversalizar la igualdad de género en el Estado y cuáles son, a su juicio, estos nuevos desafíos para la institucionalidad chilena en este enfoque que se ha venido exponiendo. Adelante, Javiera, y muchas gracias por acompañarnos hoy desde Inglaterra. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Concepción, a ti, Priscila, y a Jimena, que estoy segura que también está detrás de esto. Para mí siempre es un agrado tener la posibilidad de compartir este tipo de reflexiones. Quedé un poco preocupada con la circular, Tami, te tengo que decir que transparentar, porque trabajé varios años en una oficina de igualdad de género y de verdad lo pasé pésimo trabajando en esas áreas, es terrible, y la circular me dejó preocupada, pero después podemos reflexionar ahí al respecto. O sea, yo por lo menos no estoy totalmente en desacuerdo de la circular, o sea, como que se meten en un tremendo problema. Bueno, siguiendo con este tema, bueno, también es súper interesante reflexionar sobre el tema que se me propone, que es la transversalización de la igualdad de género en el Estado y los nuevos desafíos para la institucionalidad. Como bien decías al principio, las transformaciones institucionales con enfoque de género en Chile están muy lejos de ser novedosas, ¿ya? Y esto va incluso un poquito antes de la transición, como muy bien presentó Priscila, que contempló, gracias a la acción del movimiento feminista, de las mujeres por la vida, de una serie de mujeres que se agruparon también en torno a la recuperación de la democracia, al encontrar a los desaparecidos, a los torturados, etcétera, y buscar justicia también. Se comprometieron y pusieron en la mesa una serie de cambios y demandas propias de las mujeres durante la dictadura hacia la democracia, ¿ya? De allí se redacta un decálogo súper interesante, que de hecho tenemos grandes nombres, como por ejemplo Carmen Frey, que está detrás de este decálogo, que tenía que ver con las demandas de las mujeres a la democracia, ¿ya? Estas mujeres que generaron y formaron esta concertación de mujeres por la democracia, y demandaba cuestiones, cambios institucionales profundos, entre ellos precisamente la creación de un Ministerio de la Mujer, la anticoncepción, etcétera. O sea, bastante progresista para la época, en realidad. Fue redactada en el año 89. Muy interesante el texto. Y fue así como en los primeros años de la década de los 90 fue creado el CERNAM.
que dependía del Ministerio de Planificación, hoy Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, y desde esa fecha hasta hoy se han generado muchas reformas orientadas a mejorar esta institucionalidad también, y también, como bien decía tanto Liliana como Tami, se han generado nuevos marcos normativos. Ahora, la pregunta también que tengo para las abogadas y gente que es más especializada, si es que si convergen estos marcos normativos, se superponen un poco lo que decía Tami antes, que también es bien preocupante. O sea, ¿cuál es la ley que vale en ese sentido? Sin embargo, sí hemos tenido avances. No quiero ser minimalista. Yo creo que cuando me fui a Chile todavía sigo un poco resentida, debo decirlo. Hubo como, y es parte de mi generación y un poquito más jóvenes, como que denunciando que no se había hecho nada. Y la verdad es que eso es mentira. Eso no es así. Se ha hecho mucho a pesar de. Y claro, y eso fue, por lo menos a mí me ha resultado muy molesto, y la mayoría de los textos que he publicado en este tiempo, sobre todo estos temas más institucionales, siempre me gusta relevar la acción política de las mujeres que estuvieron durante la transición y que han estado siendo femócratas durante muchos años. Y ahí, bueno, se genera la ley de violencia intrafamiliar, que tomó más de 10 años conseguir la penalización. O sea, un país tremendamente machista y conservador, Chile, es bien preocupante. Y tenemos ahora este marco normativo de la violencia integral contra las mujeres aprobado hace algunos meses, que ha puesto la intención en alcances de las instituciones creadas también para estos efectos. Y ese es como uno de los desafíos: cómo se adapta esto también, más allá de la prevención, cómo tenemos instituciones adaptadas a estos marcos normativos, desde el gobierno, desde el Estado. Y esta inacción del Estado, a pesar de tener marcos jurídicos, nos ha costado la vida de cientos de vidas de mujeres. Durante la transición a la democracia no era fácil hablar de estas políticas de igualdad, y a la fecha también el feminismo institucional, la transversalización de género y la perspectiva de género han encontrado y siguen encontrando resistencias tratadas de forma peyorativa. Recordemos lo que ocurrió con lo de la caleta con perspectiva de género, por ejemplo, claro, quizá a lo mejor hubo un problema para comunicar esta política pública, que es súper necesaria, pero se ha resentido más aún, y yo no me puedo abstraer de mi rol como cientista política, gracias a los retrocesos conservadores en la agenda pública, que nos están tratando como de arrinconar también a quienes trabajamos en estos temas que son tan necesarios para la democracia y para el Estado de Derecho, en realidad. Y en esa perspectiva es innegable nombrar algunos de los avances en los más de 40 años de políticas de igualdad en Chile, entre las que encontramos la creación del CERNAM, luego el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, las leyes contra la violencia doméstica, los planes de igualdad de oportunidades diseñados desde el año 94 a la fecha, otras leyes asociadas como la ley de afiliación, pensión de alimentos, divorcio, protección de la maternidad, postnatal de 6 meses, cuidado del hijo enfermo. Oye, y el tema de la ley de divorcio igual es súper paradójico. En Argentina se aprueba así como 10 o 12 años antes que en Chile. O sea, es súper, súper... a mí, de verdad, cuando uno empieza como a mirar la historia de las leyes, es aterrador en ese libro o sea, en ese momento en el que vivía Chile, además. Programas además de mejoramiento de gestión de género, con enfoque de género en la gestión pública, la ley de aborto en 3 causales, la ley de cuotas para mujeres en las elecciones parlamentarias hasta el año 2029, quiero recalcar eso, la ley que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el ámbito de educación superior, entre muchas otras, ¿ya? Ha habido avances sustantivos y no cabe ninguna duda respecto a eso, y a pesar de lo conservadora de la sociedad chilena. Pero estos cambios requieren poner en tensión la estructura del Estado, a la política, a lo político, las políticas públicas y la democracia. Las instituciones, lamentablemente, no fueron construidas con las mujeres como ciudadanas, y poseen género definido. Y esto ya es si lo pensamos desde una abstracción, que es el Estado, que es la democracia, que son las instituciones, y es masculina, ¿ya? Y por lo tanto es importante entonces pensar estos desafíos para lo que viene y cómo consolidar una institucionalidad política más amable para las mujeres. Acá no se trata de decirle estada al Estado, por si acaso. Se trata de comenzar a mirar cuáles son los patrones de género que van a reproducir la desigualdad dentro de la propia sociedad, esta estructura social que plantea Liliana en algún momento, que va a tener impactos directos en las mujeres. Y aquí quiero aclarar este punto para que no se me trate de woke, que también ha sido un debate tremendo que ha habido en este último tiempo.
que no se trata de cuestionar la esencia de la democracia, como muy bien plantea Susan Neiman en su libro La izquierda no es woke, para que no confundamos esta crítica, porque los valores democráticos nadie está dudando sobre ellos, sobre la ilustración, sino que estamos cuestionando cómo podemos construir un Estado, instituciones democráticas y espacios más inclusivos, abiertos a la diversidad de las sociedades actuales. Y esa es la tensión que tenemos en este momento, en esta democracia, además estos peligros, estos monstruos que tenemos en la sociedad que se amparan de estas críticas que lamentablemente hacemos y que tenemos que hacer como personas que trabajamos los temas del feminismo, feminismo institucional y feminismo en las distintas áreas en las cuales trabajamos y tratamos de generar pensamiento crítico y que lo toman precisamente para avanzar y desmantelar el Estado. Si eso es básicamente la democracia, que es un poco lo que está implícito y explícito ya en los discursos de estos autócratas de cuarta que estamos viendo aparecer en la democracia. Y bueno, en primer lugar, decir que el tema de la transversalización de género es muy importante y acá es importante definir también cómo lo que implica esto y qué es la aplicación de una perspectiva de género en todas las políticas y programas, de modo que antes de tomar las decisiones se haga un análisis en los efectos en mujeres y hombres respectivamente. Podemos agregar diversidades, podemos agregar incluso un análisis más interseccional, agregar niñeces, agregar adultos mayores, etcétera, personas que salgan de lo masculino o este ciudadano considerado como tal, como universal o con categoría universal. Y a lo que es menester agregar también la promoción de una perspectiva de género en toda la legislación y las políticas, en todos los sectores y en todos los niveles del gobierno, ¿ya? Este hecho es fundamental. Si bien en la actualidad el Ministerio de la Mujer ha replicado la idea original del año 2016 de instalar encargadas de género, de hecho eso comenzó con la presidenta Bachelet, esta gestión debe debería haberse notado en el diseño de las políticas públicas, debería estarse notando, considerado las usuarias del sistema. Las políticas públicas todas requieren incorporar esta mirada, la minería, la defensa, la pesca, la pobreza, el mundo del trabajo. En todos los sectores hay mujeres que son usuarias y no pueden ser invisibilizadas por la gestión del Estado. Y ese es lo que es el principal desafío de las políticas públicas y de la transversalización de género en las políticas públicas. Y en ese sentido se encuentra el primer desafío, por lo menos, de la reflexión que me han invitado a hacer esta tarde. Primero, el presupuesto de la nación requiere una construcción sensible al género. Es decir, que podamos diseñar desde el presupuesto nacional una hoja de ruta presupuestaria y de gestión del Estado que permita ir acortando la brecha de las desigualdades de género en Chile, con instrumentos concretos como metas de gestión, indicadores, que obligue a todos los ministerios a pensar transversalmente sus metas de política pública reflejadas en un presupuesto con perspectiva de género. Ocupar formularios, etcétera. Hay herramientas que ya existen, hay estudios que se han mandado a hacer. Esto debería estar avanzando de aquí a un tiempo bastante más corto. Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que está ocurriendo con eso? En un punto anterior, además conectado con lo siguiente, es que nos permite concatenar que es importante generar un reajuste presupuestario urgente de la institucionalidad de igualdad en Chile. No puede ser que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género posea niveles más bajos de financiamiento que otras carteras. De hecho, si uno los pone entre las 25 o 24 carteras que tenemos ministerio, el Ministerio de la Mujer es como el lugar 19. Y ahí hay un problema. ¿Cuáles son las políticas públicas que se están dejando fuera? ¿Cuáles son las políticas públicas que no se están haciendo? ¿Y cómo se debería repensar el ministerio también en ese sentido? Quizá a lo mejor pensar en innovaciones institucionales fuertes, con agregar, además del Departamento de Transversalización, políticas de la diversidad, por ejemplo, no una subsecretaría, pero sí, por ejemplo, un departamento, y reforzarlo en términos técnicos también, los procesos de transversalización con personas más especialistas, incrementar los departamentos también con gente que pueda servir para conectar las otras disciplinas. Hay especialistas y hay mujeres en todas las disciplinas. Creo que deberíamos empezar un proceso de reclutamiento ahí fundamental para poder meternos en las distintas áreas del gobierno. Coordinar nuevas políticas y organismos autónomos también, como las propias universidades, las municipios y también todo lo que tiene que ver con los niveles subnacionales. Otro desafío fundamental desde mi perspectiva tiene que ver con el desarrollo de la política de igualdad, de igualdad multinivel.
Es decir, descentralización efectiva de las políticas de igualdad y la capacidad de institucionalizar oficinas encargadas de su aplicación en los niveles subnacionales, es decir, generar una cierta capilaridad con la institución. Un estudio en Brasil de Malu Gato y Víctor Araújo, que fue publicado hace un par de años, plantea que instalar políticas para prevenir la violencia en los municipios en Brasil va a depender directamente de cuán conservador sea el alcalde o la alcaldesa. Y los datos muestran que mientras más conservador es el alcalde, menos posibilidades de introducir políticas de prevención de la violencia existen. Entonces, no es posible dejar la política, esta política de prevención de la violencia solamente en manos de personas que no tienen ni una sensibilidad o dejárselo solo a la política y que la política lo resuelva. Políticas de igualdad son mucho más complejas, incluso más allá de la violencia. Esto requiere no solamente atacar el empoderamiento económico, esto tiene que ver con una estructura completa en sociedad que no es capaz de erradicar esta violencia. Como muy bien decía Liliana, a pesar de las normas que tenemos, lamentablemente los números han ido creciendo en materia de violencia de género. Entonces hay un problema, y aquí yo tengo una hipótesis, no tengo la respuesta, pero me parece que no están las instituciones públicas preparadas ni contemplando estos asuntos. Entonces, por lo tanto, em, se echa de menos una discusión sobre incluso desde las regiones. Podría ser, aprovechando este espacio, podrían empezar ustedes también a proponer esto sobre la necesidad de instalar una normativa que obliga a los gobiernos regionales y locales a crear oficinas de igualdad que colaboren en la creación, ampliación y evaluación de políticas públicas desde los niveles más altos de estas instituciones, y es ahí donde se podrá palpar esta transformación institucional que requerimos. Otro desafío tiene que ver con la educación. Si bien también planteaba esta ley que gracias al trabajo y al trabajo súper fuerte que hicieron la red de investigadoras, y ahí yo destaco a mi amiga Vania Figueroa, que estuvo detrás de esta normativa, que fue muy difícil además aprobarla también, fueron varios años que estuvieron ahí peleando. em, Se ha avanzado, pero aún queda mucho trayecto por delante. Las universidades siguen siendo instituciones que replican las desigualdades de la sociedad en su conjunto. Y de hecho, lo que he visto, lamentablemente muy a mi pesar, es que con estas instituciones se han puesto más bien tecnócratas que críticas en el espacio. Entonces, ¿por qué? Porque están haciendo casi como un check de cosas que tiene que tener la ley y punto. Esto tiene que ir más profundamente. Nosotros todavía estamos viendo universidades que replican los sesgos de género en el aula, en los contenidos, y eso daña profundamente la calidad de nuestros egresados también. Entonces, ahí hay un tema que no ha logrado permearse y pensarse desde el fondo cuáles serían estas implicancias. Y para reforzarla y agregar institucionalidad subnacional, es decir, que podamos como tener un marco mucho más fuerte en esta materia y lograr una transversalización más concatenada, se podría replicar quizás la experiencia de la Ley de Igualdad Española y que permita precisamente concretar esta transversalización de políticas de igualdad en todas las carteras, organismos autónomos y todos los niveles. Y para terminar, no puedo abstraerme de la necesidad de mejorar las políticas de representación de las mujeres en Chile. A mí me parece el colmo que en estos años no se haya ni siquiera enviado desde el Ejecutivo un proyecto que apunte a, por lo menos, prolongar la ley de cuotas que vence el año 2029. No vamos a decir que es la ley de cuotas perfecta. Yo tuve que ir por condiciones más bien de militante feminista, diría, a defenderla hasta el Tribunal Constitucional. No era la mejor, me hubiese gustado una mejor ley, pero preferí eso a no tener nada. De hecho, Chile es súper vergonzoso porque fue el último país de América Latina en aprobar una ley de cuotas. O sea, llegamos tarde a esta cuestión. Y aún así estamos a 2 elecciones de que esto se acabe, ¿ya? Y ahí tuvimos una tremenda experiencia que fue lo de la Convención Constitucional, donde reforzamos en base a la investigación que habíamos hecho el impacto de esta norma, pudimos enmendar esta normativa, reforzarla, mejorarla sustantivamente para alcanzar paridad. Costó, fue súper difícil, yo creo que de ahí quedé súper quemada, como que hay mucha gente que no le caigo muy bien, por eso, pero es un camino sin retorno desde mi perspectiva. Pero se echa de menos que al igual que en los desafíos mencionados antes,
no se haya puesto como prioridad mejorar la norma, ampliar el alcance a elecciones municipales y regionales. Incluso la actual discusión sobre el sistema político, y esto es lo que me da un poco de coraje, en realidad, como escucharla. Ninguno de estos grandes invitados a hablar sobre esta temática se le ha pasado por la cabeza trabajar en este asunto, incluirlo también, no solamente en los problemas de la fragmentación y el desenredamiento de los partidos, etcétera, sino que además ni siquiera se les ha pasado por la mente mejorar la representación de las mujeres en Chile. Bueno, para que las políticas de transversalización prosperen se requieren más mujeres tomando decisiones. El tener 2 veces una mujer presidenta de la República sí marcó los intereses en materia de política pública, por lo que reforzar la política de la presencia se requiere con mucha fuerza y estoy convencida de eso, que las mujeres marcan la diferencia cuando están en el poder. Pero no sirve cualquier presencia. Hay mujeres que no son sensibles a las políticas de igualdad y hay mujeres que más que trabajar por estas políticas se quedan solo en la performance. Eso también hay que exigir un poquito más en eso. El Estado es un animal difícil de tratar y abordar, por lo que se requiere una política transformadora, género consciente también, y que permita no solo aplicar políticas públicas, sino apuntar también al cambio de la praxis en su conjunto. Esto no solo tiene que ver con implicancias en las instituciones y políticas públicas inclusivas, sino efectos tan virtuosos como el ahorro de dinero, evitando las fallas de las políticas públicas, y también cambios que permitan construir una sociedad distinta, con menos violencia, más amable no solo para las mujeres, sino que también para otro tipo de personas que conviven, como los niños y niñas, los adultos mayores, las diversidades, entre otros. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javiera, por estas reflexiones que nos llevaron desde el contrato sexual, ¿cierto? Para entender estas ausencias y estas violencias dentro del Estado de Derecho. Bueno, hemos recorrido, ¿cierto?, distintas normas de violencia de género desde la perspectiva de cómo la violencia de género es una barrera o es un gran escollo, ¿cierto?, para alcanzar la igualdad de género. Y para ir cerrando estas primeras intervenciones, abro la palabra brevemente a Lili, Tami y Javi, si quieren hacer un comentario que algo les haya quedado en el tintero o si las intervenciones de las otras panelistas les generaron alguna inquietud o comentario alterno. No sé si quieren ir en el mismo orden, Lili, Tami y Javi. Dale, gracias Priscila. Bueno, difícil en unos minutos. Suscribo las palabras de Tami y de Javiera. El punto es que ahora tenemos la ley de prevención, así que tenemos que hacer algo, ¿no? Esta idea de incompatibilidad, o sea, qué ley aplicamos, qué ley no aplicamos. Bueno, el punto es que ahora tenemos una ley de prevención integral y tenemos y otras leyes, digamos, y tenemos que ponerla a rodar, ¿no? Por esta pregunta que hacíamos, si bueno, convergen o no convergen las normas. Yo diría algunas cosas que surgieron que me surgieron cuando las escuchaba. En primer lugar, esto que decía Javiera de aterrador cuando uno mira la historia de las leyes, ¿no? Esto con el ejemplo del divorcio que ella daba, ¿no? Que Chile sancionó el divorcio 10 años después que Argentina. Sí, digamos, es un punto como interesante para marcarlo, ¿no? Digo, y esto se replica no solo en divorcio, digo, si uno mira, por ejemplo, ley de matrimonio igualitario, ley de aborto por 3 causales, ¿sí? En general aparecen más tardíamente en Chile. Esto podría responder también, diría yo, uno podría pensar que responde eh, a que los cambios sociales o que quizá, a ver, digo, porque tengo la experiencia de ser, o sea, soy argentina, pero en Argentina por ahí tendemos a sancionar leyes más rápidamente, pero que después es difícil hacerse cargo de lo que dice esa ley, ¿sí? Por ejemplo, pasó con la ley de educación sexual integral. Sancionamos una hermosa ley de educación sexual integral, pero no teníamos un solo docente capacitado para dar educación sexual en las escuelas, ¿sí? Y llevó 10 años capacitar docentes y ver algún impacto en la educación. Entonces, digo, esto pueden ser como distintas formas de legislar. Bueno, legislamos rápidamente o
hay una evolución en la sociedad. Por ejemplo, no sé, en materia, quizás es una mala percepción mía, pero cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario en Chile, ya no fue algo socialmente tan problemático, porque ya estaba en la sociedad. Entonces fue como, no sé si fue algo como súper revolucionario, porque quizás ya el cambio social había producido que esto tenía que ser una ley. Entonces, como una pregunta ahí que dejo abierta. Otro de los puntos que me parece importante en esta idea, bueno, ¿cuánta norma vamos a tener? Yo creo que un punto interesante es pensar, bueno, no solo las normas, ¿cómo hacemos para que las personas se apoderen de esas normas? ¿Sí? Porque pareciera que cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de que el Estado creó un organismo técnico, etcétera, pero ¿cómo hacemos para que mi vecina se apodere de esa norma? ¿Sí? Hay un libro súper interesante de Taylor que habla sobre esto, básicamente cómo en Colombia, cómo Colombia logró ser en algún momento un Estado social, ¿sí? Cómo empoderaron a las personas de un derecho fundamental que estaba en la Constitución y que nadie conocía porque estaba en la Constitución, cómo se logró empoderar a las personas para que en cualquier momento la persona presentara un amparo por incumplimiento del derecho a la salud, incumplimiento del derecho a la educación, incumplimiento de... digo, y hubo todo un proceso estatal, o sea, el Estado se hizo cargo de empoderar a las personas. Y creo que eso también nos está faltando un poco acá. Es no solamente capacitar, sino también darles las herramientas para que la persona sepa a dónde tiene que ir a golpear la puerta en caso de. Y el último punto que decía Javiera, me parece súper interesante esta idea bueno, mejorar la representación de las mujeres. Y yo diría, tenemos que mejorar la representación de las mujeres no solo digamos, como en la estructura estatal, sino también en otros espacios, en las universidades, públicas, privadas, la que sea, en los hospitales y en las clínicas privadas. O sea, no solamente enfoquémonos al momento de mirar la mala representación de las mujeres o la menor representación de las mujeres en el espacio público, sino también qué es lo que está pasando en el espacio privado. Creo que particularmente en Chile el ámbito privado tiene un fuerte peso y ahí no estamos centrando tampoco nuestra atención. Nada, solo eso para dialogar. Muchas gracias, Lili. No sé si Liliana, Javi quieren decir algo y ya pregunto inmediatamente a las personas presentes si alguien quiere comentar o intervenir o preguntar algo para que levanten su manito y vayamos intercalando comentarios o reflexiones. Yo solo tengo una pregunta para Tami, es que todavía quedé como un poco choqueada con la circular. Es, es que, no, de verdad, es que trabajar en esas oficinas es súper difícil, es un trabajo muy, muy complejo. ¿Cómo enfrentan entonces esta circular como... Es que es complejo porque, te lo digo como feminista, o sea, es como, ¿dónde está mi libertad y hasta dónde tengo el Estado? O sea, y en ese sentido, no sé, ¿qué esperan? Que como que uno vaya como a la fiesta a controlar que no pase nada o sacarles el alcohol. Esa es mi preocupación, ¿dónde está como el libre albedrío de las personas como de decidir, no sé, drogarse o... Porque en esas fiestas pasa de todo, o sea, lo que recuerdo, yo creo que la situación no debe ser muy distinta. La mayor violencia que había en las universidades era de los estudiantes. Los estudiantes tenían unas formas demasiado violentas para poder tratarse entre ellos. Y era aterrador. O sea, yo nunca, o sea, en el pregrado nunca vi algo así, por lo menos en lo que me tocó a mí pasar, pero las historias, las cosas que nosotros teníamos que recabar era muy complejo. Yo no sé cómo lo hacen, o sea, y cómo van a hacer cumplir esa circular. Oye, si no quería dar tanto susto, Javi. Eh, no, lo que pasa es que yo creo que tal vez, o sea, tal vez yo no fui tan clara, pero en el fondo recordemos que esta circular es en el marco de interpretar la ley 21.369. La ley 21.369 que regula el acoso sexual, violencia y discriminación en razón de género en las instituciones de educación superior. Entonces, cuando tú me dices, voy a usar literal el ejemplo que me diste, ¿cierto? Que en el fondo, si es que hay alcohol o hay drogas en un carrete universitario, ¿qué va a ir a hacer la universidad? La universidad no va a ir a hacer absolutamente nada, porque si es que no se comete alguna de esas conductas, la universidad no tiene nada que hacer ni decir respecto de eso, ni prevenir respecto de eso, ni erradicar respecto de eso.
La pregunta que surge, ¿cierto? Como bien dices tú, que y eso pasa en todas las universidades, si uno se va a las estadísticas, en general donde ocurre mayormente, no sé si donde ocurre mayormente, pero donde principalmente vienen las denuncias, porque sabemos que no solamente la gente que sufre esas conductas las denuncia, pero las denuncias son principalmente entre el estudiantado, ¿ya? Entonces, lo que dice la circular es precisamente que, y voy a dar ejemplo concreto, si es que un compañero y compañera de universidad están un fin de semana en un carrete y uno de ellos acosa sexualmente al otro y eso tiene repercusiones en el espacio académico, la universidad sí tendría competencias para investigar y sancionar esas conductas. Eso es lo que dice la circular. Y por eso yo les decía que en el fondo hay un tremendo desafío, porque hasta ahora la interpretación que han hecho tribunales es que eso no es así, ¿ya? Pero ¿por qué? Y yo creo que, bueno, obviamente, voy a decir como desde un punto de vista como litigio estratégico, va a ser interesante cómo ahora con esta circular que da tal vez espalda a muchas universidades para decir, en el fondo, nosotros sí tenemos competencia y vamos de nuevo a tribunales y vamos de nuevo a tribunales hasta que eventualmente cambie, ¿cierto? La visión o interpretación respecto de la competencia que tienen las universidades, porque al final, y claro, veo ahí como levantáis los ojos, está ahí complicada, y yo entiendo incluso podría entrar a, como te digo, entender no sé si la palabra es resistencias, pero también como las inquietudes que pueden surgir respecto de la competencia que tengan las universidades en este caso. Pero en la práctica, nosotros sí vemos que es muy complejo y vemos las repercusiones que tiene el día a día aquellos estudiantes que sufren alguna de estas conductas y que se siguen encontrando todos los días, y no solamente estudiantes, hablemos de también funcionarios a funcionarios, ¿cierto? O sea, y que se siguen encontrando todos los días en el espacio laboral o en el espacio académico. Entonces, ¿cómo como universidad por un lado, tenemos la obligación de prevenir estas conductas, y eso no significa ir a meternos a la fiesta, sino que hacer campañas de sensibilización, capacitación, formación en esta materia. Y por otro lado, si efectivamente y lamentablemente ocurren estas conductas, como universidad también tenemos la atribución para dictar medidas de resguardo respecto de esta funcionaria o funcionario estudiante, y por otro lado, eventualmente investigar y sancionar si es que se acredita la responsabilidad sobre los hechos. Entonces, respecto de esos conductas específicas, pues no sé si ahí me fui más clara, Javi, respecto a la inquietud que tenías. No sé, yo no sé, lo pasé muy mal trabajando en eso, entonces como que creo que mientras más se acote, mejor, o sea, porque de verdad es un ámbito, a mí por lo menos me genera mucho ruido, como Y un poco hasta donde yo. se relaciona mucho también con lo que mencionaba Liliana, de que, claro, parecen aumentar también, o hay un número creciente de situaciones de violencia. Lo mismo aparecía en las universidades, pero ¿cómo? ¿Qué pasa en la sociedad? Pero de alguna manera también es esto que las teóricas han señalado de que al colocarse los lentes de género vemos distintos, ¿cierto? O sea, cosas que antes los y las estudiantes no consideraban como violencia de género, o un académico o una académica, la cultura institucional ha cambiado tanto, ¿cierto? Respecto de un estudiante o de las relaciones de pareja, de las relaciones íntimas. Eh, Comienza el caso de la violencia obstétrica, ¿cierto? Que cómo colocarle nombre, y ahí me separo un poco de lo que planteaba Liliana, cómo colocarle nombre específico a estas manifestaciones de violencia de género muchas veces ayuda, ¿cierto?, a tomar conciencia de que existen estas violencias. Si conversamos con nuestras madres, tías, abuelas, algo que consideraban súper normalizado, ya está lo estructural también, ¿cierto? Hoy toma nombre y se toma conciencia que a lo mejor sí vivieron este tipo de violencia obstétrica o de otro índole en estas distintas manifestaciones. Y de ahí lo central del desafío de prevención quizás, porque al hablar se previene, se toma conciencia, se sensibiliza, y es un poco lo que se ha impulsado normativamente, pero que finalmente culturalmente tiene que ir ampliándose en los distintos aspectos. Y ahí era un comentario que también quise intervenir. Y le voy a dar la palabra a Soledad, que tiene la manito levantada, antes de ir. Buenas Adelante, tardes Soledad. a todos. Muchas gracias. Muy interesante
me genera varias preguntas la ponencia de las presentes, pero una como bien precisa que es respecto a cómo las instituciones eh, de la educación, ya sea desde la parte primaria hasta la universitaria, eh, realizan o enseñan eh, el desarrollo de las habilidades blandas y de las futuras prácticas profesionales. O sea, entendiendo que en la medida que yo tengo un respeto por la equidad de género, hay un, hay un tema de prevención de lo que es el hostigamiento sexual, la ley Carí, cómo eso se integra desde el ámbito educacional, desde el ámbito universitario, con el fin de mostrar a los futuros profesionales que cuando se ejercen esas prácticas, finalmente, aparte de que hay una persona que se ve eh, dañada, también para el que la ejerce, el desarrollo de sus habilidades, no solo profesionales, sino también personales, también son perjudicadas. No sé si me explico. La posibilidad de esa persona de desarrollarse en otros ámbitos se va a ver mucho más reducida por la forma en que se relaciona. Claro, si no adquirió. Aquí le tengo que dar la palabra tanto a Tami como a Liliana, porque justo lo comentábamos al principio como primero esta ley, ¿cierto? En el ámbito de educación superior se centró sin duda en la prevención, pero más en lo procedimental. Y ahora la nueva ley integral en este artículo 12 viene a exigir que también se incorpore lo curricular, ¿cierto? Este Claro, contenido de derechos humanos y violencia de género, un poco apuntando a lo que entiendo Soledad nos señala, ¿cierto? No solamente prevenir desde la centralidad, sino como en su ámbito específico de competencias que integra. está adquiriendo dentro de la universidad, también la universidad va a tener que ir incorporando, y también a propósito, ¿cierto?, de estas noticias de las prácticas en el ámbito de salud. Entonces ahí abro la palabra para Liliana y Tami si quieren comentar algo, y desde luego también abierto a Javi si es que quiere ir cerrando también. Yo hago yo hago la pregunta porque yo me desempeño en una unidad de salud mental de un hospital público, ¿ya? Por lo tanto, se recibe a diario situaciones como esta, eh, no solo en los estudiantes de pregrado, ¿ya? Sino también en la educación escolar, ¿ya? Que está en primera formación. Entonces uno va visualizando el desarrollo de esa persona a medida que van pasando los años y ve cómo eso se puede proyectar en un desarrollo profesional o en un desarrollo eh, personal. Muchas gracias, Soledad. No sé si Gracias. Liliana, Tami y Dale, Javiera. ahí si querés yo, gracias Soledad por la intervención. Y yo te diría un buen punto este que traes. De nuevo, yo tengo poco tiempo en Chile, pero puedo elaborar una respuesta y en todo caso me corrigen. Es que en general en la educación se habló poco de esto, ¿sí? Se habla poco de la empatía, del respeto al otro, de esta formación que lo podríamos llamar como más ciudadana, si se quiere, en algún aspecto, ¿sí? Y yo creo que esta idea de educación no sexista, si uno mira el debate que hubo en el Tribunal Constitucional, la educación no sexista apunta un poco esto, ¿sí? Básicamente no sexista y no discriminatoria, y apunta un poco a formar esta, esto del respeto al otro, básicamente, que es lo que vos planteas, ¿no? Como un desafío. ¿Cómo? Digo, porque esto es un problema, de nuevo, que no es un problema solo en Chile, es un problema en toda la región. No crea, acá Chile no es un mal ejemplo, digamos, sino que esto es transversal en toda la región. Se ha avanzado poco en estos criterios, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, de educación sexual, se ha vinculado a la educación sexual con la prevención de embarazos adolescentes. ¿Sí? Y la educación que se está, o sea, lo que quienes defendemos la educación
sexual o la educación no sexista, estamos, digamos, uno de los objetivos es la prevención del embarazo adolescente, pero el otro objetivo es básicamente el respeto al otro, el respeto a la diversidad, digamos, el no acoso, que en general no ha aparecido en los planes de estudio. Uno podría pensar algunos avances en Chile a partir de la educación, de la ley sobre planes de formación ciudadana, ¿sí? Pero que es una ley que yo diría es reciente, es relativamente nueva. ¿Por qué? Porque en materia de educación, los cambios, cuando uno quiere cambiar el currículum en materia educativa, uno tiene que formar a los docentes, ¿sí? Nos puede tomar 3, 4 años. Y después de ahí, formar a los estudiantes, ¿sí? Que ya vienen con un, digamos, si agarramos los estudiantes de tercero medio, ya vienen con todo un bagaje. Entonces, el resultado lo vamos a ver de acá a 15 años en materia educativa. Y entonces, y ese es el gran desafío que tenemos. Entonces, ahora hablamos de educación no sexista en esta nueva ley, bueno, pero tenemos que formar a los formadores, tenemos que formar los materiales y tenemos que formar a las personas. Un plazo de 15 años pensando en que el Estado mantenga la política pública, que el Estado destine fondos a la política pública, los plazos son relativamente largos. Entonces, creo que de nuevo es como, ahora tenemos una muy linda ley, pero no vamos a ver el efecto inmediato, ¿sí? Vamos a tener que seguir afrontando estos problemas a largo plazo. Un poco esa sería mi respuesta, Soledad. Yo muy breve, en base a lo mismo que decía Liliana, sobre la transversalización, y también lo dijo Javiera, por lo menos le voy a dar el aprendizaje que hemos tenido nosotras, Soledad, acá en la Universidad de Concepción, que es precisamente, no basta con aislar las materias de género en una unidad específica. En el fondo podría ser la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual, sino que la Universidad de Concepción ya lleva casi 3 años en un proceso de buscar transversalizar el género en todo el quehacer universitario. Precisamente un poco con la misma lógica que decías tú, como, a ver, somos una universidad que está mandando después al mundo a los nuevos profesionales y por lo tanto, ¿cómo nos hacemos cargo también de que se incorpore en su formación la perspectiva de género para que el día de mañana, cuando se desarrollen en cualquier espacio laboral, tengan buenas prácticas y en el fondo, ¿cierto? O sea, que en el fondo se siga replicando estas buenas prácticas que nosotros buscábamos dentro de la universidad. Entonces, en esta misma lógica de transversalizar la perspectiva de género, es que trabajamos con todas las direcciones, bueno, ahí también Priscila desde la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, o sea, hemos estado en todas, con todas las vicerrectorías y todas las direcciones, y particularmente lo que me quería hacer cargo de tu pregunta, por ejemplo, con la dirección de docencia, estamos con diplomados específicamente, pero también, por ejemplo, estamos con un instrumento que es de autoevaluación que pueden utilizar las y los docentes para efectivamente evaluar si es que su asignatura cuenta o no con perspectiva de género. Y después nos dimos cuenta en este mismo como camino de que no era suficiente contar con este instrumento en base un poco a lo que decía Liliana, porque por mucho de que la o el docente utilice, ¿cierto?, tenga toda la buena intención de autoevaluarse para ver si es que su asignatura cuenta o no con perspectiva de género, no tiene por qué tener expertise en género. Entonces, incluso el instrumento tenga todas las explicaciones y todos los detalles de cómo autoevaluarse, puede ser que igual no esté bien evaluado o incluso sí esté bien evaluado, pero también quede la duda de, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Qué cambio, cierto? ¿Qué actitudes cambio? Entonces, un poco lo que estamos trabajando con la dirección de docencia es que en todas también todas las mallas curriculares que tengan que actualizarse, se incorporen determinados elementos que a lo menos nos aseguren ciertas temáticas de género que se aborden en todo lo que es el currículum académico. Y por eso, como te decía, particularmente abordando tu pregunta desde la dirección de docencia, pero esto lo vemos con la dirección de personal, para que también las capacitaciones a funcionarios y funcionarios, ya sean académicos o no académicos, puedan tener tratos con perspectiva de género en las relaciones laborales. También lo vemos, como decía antes, con un diplomado, con formación permanente, para precisamente trabajar estas temáticas. Entonces, estamos tratando de poder abarcar todos los procesos que tiene la universidad, precisamente bajo esta lógica que me parece súper importante lo que decías tú, ¿cierto? Esta inquietud de, bueno, ¿cómo hacemos para que, independiente del protocolo o la política, que en el fondo esto permee la institución y permea a las personas, sobre todo aquellas que se están formando para el día de mañana, ¿cierto?, desarrollarse en el ámbito laboral.
Muchas gracias también. Ya Yo para ir solo, cerrando, solo le quiero dar la agregar, palabra a Javi. sí, solo agregar una cosa súper chica que tiene que ver más allá de las buenas prácticas, tiene que ver con las epistemologías mismas del conocimiento que se entregan, que es un conocimiento sesgado. O sea, por ejemplo, y eso lo discutimos harto, yo lamentablemente como que ya después como que corté esa área de trabajo, pero creo que es súper importante también como forzar y como interpelar a las y los académicos también, de por qué, por ejemplo, están experimentando solamente con ratas macho, cuáles son los efectos de los medicamentos en los cuerpos de las mujeres. Eh, ¿Qué es lo que, y ahí hay varias científicas que han reflexionado esto, así tienen reflexiones fantásticas, o por qué, por ejemplo, la escuela de, no sé, de negocios, como la facultad de negocios, les enseñan que el embarazo es un costo, esas cuestiones como epistemológicas, o cuestiones incluso a cuestionar el propio conocimiento que se está dando. Los sesgos de investigación son brutales, o sea, si uno habla, yo me acuerdo que tuvimos una discusión con la gente de nutrición, por ejemplo, y química y farmacia. Entonces yo decía, bueno, ¿y cuál es el aporte? Usted tiene una carrera que está totalmente feminizada y te diste cuenta como de los datos de la encuesta, de la última encuesta, la ENUT, no me acuerdo qué año era, pero ya hace rato que la obesidad sigue siendo un problema muy grave en Chile. El problema es que las más gordas y las que sufren más ese problema son las mujeres. Y ahora si nos ponemos más, apretamos un poquito más, son las mujeres más pobres. Entonces, ¿dónde está la investigación académica que están haciendo ellos? Y ahí en parte esa es la formación, más allá de que puede estar súper bien evaluada, y ahí también decía eso, de que se sabe comportar, etcétera. El problema fundamental, creo yo, de esto es el conocimiento propiamente tal, que está completamente, sigue estando completamente sesgado. Y lo peyorativo además que se hace cuando las personas le ponen perspectiva de género a la propia investigación. Muchas gracias, Javiera. Em, Me recordaba, ¿cierto?, ya otro ámbito de reflexión sobre la incorporación ya no de igualdad de género, sino derechamente una perspectiva feminista a la investigación y a la docencia. Y bueno, ya para ir cerrando, en honor a los compromisos del tiempo con cada una de las personas expositoras, pero también con cada una de las personas participantes, nos comprometimos, ¿cierto?, de 18 a 20 horas. Les quiero agradecer muy especialmente a quienes hoy asistieron a participar, relevar también la participación de quienes ya están matriculados y matriculadas en este diploma interdisciplinario de atención a justicia con enfoque de género y diversidad sexual. A quienes les ha llamado la atención también decirles que estamos a días de cerrar cupos, pero quedan todavía los últimos días para postular. Y les dejo, cierto, cordialmente invitado a una próxima actividad que probablemente hagamos en torno a la ley CAR. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós.